Entonces las mujeres las literan de 4 pisos. Eran sobres donde se metían. Después tenía gente durmiendo en el suelo, en los pasillos, en las puertas de los baños o en los baños. Y yo me pregunté, ¿de qué Dios voy a hablar aquí cuando viven en esta indignidad? A preguntarles por qué ellas caían presas. Y ahí fui dándome conociendo, hasta que un día yo digo, yo creo que debo tener una casa de acogida. Fui la única de mis hermanos que pude sacar el cuarto medio. Empecé a trabajar de nana en una casa y fue ahí haciendo una práctica en un colegio donde me encontré una realidad muy dura y el sacerdote me dice, yo creo que tú tienes vocación religiosa. Yo le digo, padre, pero yo no quiero ser monja. Pero cuando tú te enfrentas en la cárcel frente a tus propias compañeras consumidoras de droga que se empiezan a hundir, ahí la mujer es capaz de decir, esto no lo puedo seguir haciendo. Y yo creo que ese es el nombre perfecto para poner la Fundación Mujer Levántate, porque creo que para la sociedad las mujeres de la cárcel están muertas. Madre, yo nunca me he sentido amada por nadie. Y una Navidad, yo fui a buscar a mi mamá y le pagué para que durmiera conmigo, porque yo quería sentir el calor de mamá. Ahí yo me quebré. Me sigue emocionando cuando una mujer llega condenada, aunque sea una drogadicta, hay una maternidad. ¿Cómo no consolarla también desde tus propias lágrimas? Pero sí las mujeres cambian de vida y cambian porque son capaces de decir, a mí me abusaron, me violaron cuando tenía 7 años. Mi padre, mi padrastro, mi hermano, mi tío, el vecino. Esa infancia tan triste es la que yo no quiero volver a repetir por mí y por mis hijos. Así que bienvenida a nuestro podcast, hermana Nelly. Al fin la tenemos acá, alguien que para nosotros no es tan solo inspiración, sino también es ejemplo a seguir por el compromiso que tiene, y ahí nos va a estar contando etapas de su vida. Así que bienvenida. Muchas gracias, Jaime, Matías. Gracias por la invitación y feliz de estar acá y poder contar. Nunca me canso de hablar. Yo tengo, gracias a Dios, un don que es poder hablar. Me cuesta escribir, pero poder hablar, tengo ese don de mi padre y poder contar las cosas lindas y también las tristes. De Peralillo. De Peralillo, Colchagua, esta región, Campo, Ligüeimo, un fundo, hija de inquilino, la menor de 8 hermanos, pobre, pero no miserable, pobre, rica en valores, de una formación católica, muy a la antigua, pero muy bonita, y es la riqueza que me dejaron mis padres, La menor de entonces de 8. de 8. ¿Alguno otros tuvo esta vocación religiosa? Tengo un hermano que es diácono permanente, que es mayor que yo. Bueno, como soy la menor, mi hermano es diácono permanente y hoy día un sobrino nieto está en el seminario. ¿Cómo es en esos inicios ese llamado? ¿Es un llamado de Dios? Es un llamado de Dios, pero que no es un llamado telefónico ni que te habla alguien superior desde el cielo, no, sino que la realidad te golpea a veces duramente y te hace cambiar la vida en 180 grados. Yo tenía un proyecto de vida, yo salí del colegio, fui la única de mis hermanos que pude sacar el cuarto medio, entonces mi mamá tenía el sueño de que yo estudiara, siguiera estudiando, y ella murió cuando yo estaba en tercero medio, entonces uno de mis hermanos dijo, esta promesa a la mamá se la tenemos que hacer y cumplir. Así que se dedicaron a acompañarme porque mi destino era haberme quedado en el campo y haberme hecho cargo de la casa de cuidar a mi papá, mis hermanos solteros que quedaban, varones que eran bien inútiles en ese tiempo. Entonces mi hermano dijo, no, tiene que estudiar y después yo tomé maleta como a la Carmela de San Rosendo, una canasta y me vine a Santiago a buscar mejores perspectivas y empecé a trabajar de nana en una casa y empecé a estudiar un vespertino en pedagogía en religión, estoy hablando de la década del 80, y, y fue ahí haciendo una práctica en un colegio donde me encontré una realidad muy dura, donde presencié un abuso de una niñita. Entonces, hasta ahí, hasta el 81, 82, yo tenía un pololo, ya llevábamos una relación como de, yo era más grande, ya tenía 22 años, tenía un proyecto de vida, quería casarme, tener muchos hijos. Nunca en la vida me había planteado la posibilidad de ser monja. Y presencio este hecho, esta acción, y digo, quedé muy impresionada
y voy a contarle a quienes tenían la responsabilidad de director, qué sé yo, inspectores y todo, pero lo recuerdo con mucho dolor porque está hace más de 40 años y nadie hizo nada. O sea, yo creo que el abuso sexual en ese tiempo existía y nadie hacía nada por remediar esa situación. Y en el mundo de la pobreza y la vulnerabilidad era mucho más potente. Y era gente muy, muy pobre, muy miserable, más que pobre, miserable. Y entonces ahí yo voy a conversar con el sacerdote de mi parroquia, porque de Santiago me vine ahí a San Pablo, renté una pieza y empecé a vivir ahí y me conecté con la parroquia y yo hacía catequesis en la parroquia. Y el sacerdote me dice, yo creo que tú tienes vocación religiosa. Entonces yo le digo, padre, ¿qué es eso? ¿Qué es la vocación religiosa? Y ahí me dice, Dios te puede estar llamando para algo más grande. Entonces yo le digo, padre, pero yo no quiero ser monja. Me dijo, pero escucha la voz de Dios. Y me dio a leer, me acuerdo, el Evangelio de San Lucas, puse a leer a Lucas y empecé a encontrarme con un Jesús de un compromiso así como profundo con los pobres. El Evangelio de Lucas está lleno de ejemplos y parábolas de pobreza. Y me llevó a conocer 2 congregaciones y yo por mi cuenta fui a conocer una tercera, que fue el Buen Pastor. Y ahí me quedé. Hice un discernimiento de 6 meses y en 6 meses yo estaba de postulante de la congregación. Sí, como que, por eso digo que fue 180 grados, nadie me creía, mis hermanos más grandes decían que estaba tonta, que algo me había pasado. En mi pololo, por supuesto, tampoco quería, obviamente, él declaraba que estaba muy enamorado, yo creo que no tanto como fui capaz de dar este tremendo paso, con hartas inseguridades, pero con una convicción muy potente. Yo sentí que estaba llamada a hacer algo. Y eso me llevó a, a entrar a esta congregación. Me costó mucho, tengo un carácter muy fuerte y en la vida religiosa hay que ser más sumisa, hay que pedir permiso para muchas cosas. Y yo era muy independiente, vivía sola, tenía sueldo y dejar todo eso, pedir plata después para la micro, para seguir estudiando. Entonces pasaron muchas cosas. Pero lo entretenido y lo bonito es que Dios me dio la vocación y pude perseverar. Y recién ahí, en el postulantado, después en el noviciado, pude entender qué era la vocación religiosa, a dónde me había metido, qué era lo que iba a hacer. Mm. Y en todo este trayecto conozco a mi fundadora, que es una monja francesa, Santa María Eufrasia, que hoy día es santa, y me encuentro con que ella trabajaba en cárceles. Una de sus primeras misiones en Francia fue precisamente venir, preocuparse de las niñas en ese tiempo privadas de libertad. Y a mí eso me enloqueció. Dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y bueno, y seguí haciendo todos los procesos de formación, que son 2 años de novicia, 6 años de juniora. Y luego entro y empiezan a mandar a misiones, a hacerme cargo de hogares de niñitas que las amé profundamente. Fui mamá de casa, niñitas de hogares de 12, 15 niñitas, y hasta que me llegó el llamado para ir a Valparaíso, a la cárcel de Valparaíso. Y ahí comenzó mi aventura en la cárcel. Me encontré otra realidad durísima y empecé a conocer las historias. Después me cambiaron, después de 6 años, a Santiago. Entonces dije, ya, me cambio de casa, pero soy hija de la obediencia, pero yo quiero la cárcel de Santiago. Y nosotros, las hermanas, habíamos tenido la administración de las cárceles de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, de todas las ciudades más grandes, porque el Buen Pastor, cuando llega a Chile en el año 1855, llega a hacerse cargo de dos pobrezas. Una eran las mujeres infractoras de ley, y que en ese tiempo se llamaban las mujeres, ¿cómo se llamaban? No eran condenadas, sino que eran las mujeres, tampoco privadas de libertad era la palabra, pero bueno, y las niñitas preservadas, y las penitentes, las mujeres penitentes y las niñitas preservadas. Entonces se hacían cargo las hermanas de un hogar de niñitas para preservarlas de que cayeran en un mal más profundo, y las penitentes, que eran las mujeres que tenían que cambiar de vida porque habían cometido un error. Muchas veces las mujeres llegaban porque el hombre las llevaba. ¿Cómo? Por infidelidad, supuestamente, o qué sé yo, machismo puro. Bueno, no cambiaba mucho la vida, pero machismo puro,
y las mujeres iban ahí a pagar penitencia. Por eso se llaman las penitentes. Las penitentes. Y después cambia el concepto, ya empieza a ver como a cometer delitos, como robar gallinas, como robar para comer, delitos blancos que se llamaban en ese tiempo la falsificación de cheque y todas esas cosas. En esa época yo llego y ahí conozco al buen pastor y ahí yo me enamoro de esta misión. Y mi primer acercamiento fue, antes de ya hacer los votos perpetuos, en esa casa a donde está la cárcel hoy día, la parte de afuera, por Vicuña Maquena, donde está la Dirección Regional de Gendarmería, ahí estaba la comunidad de las hermanas. Entonces yo iba como postulante y novicia ahí, y yo me iba a ver a las mujeres, y había muchas mujeres analfabetas. Entonces yo me sentaba en una mesa y las llamaba, decía, todas las que quieran escribir cartas a su familia. Entonces me ponía a escribir cartas, las mujeres me dictaban, yo las mandaba, y la semana siguiente llegaban las cartas de regreso y yo las iba a leer las cartas. Entonces fue una misión preciosa y me enamoré de esa misión. Pues. Después hice los votos, como te digo, y pasaron varios años y no me mandaban a la cárcel. Y yo reclamaba la cárcel, hasta que ya llevo ahora 20 años ahí en el Centro Penitenciario Femenino. A mí me gustaría llevar la hermana a su infancia. ¿Cómo era usted lo dijo, me imagino además un Chile pobre. Usted nació en una casa que usted decía que era pobre. ¿Cómo era una vida de campo? ¿Qué recuerdos tiene de ese periodo? Tengo recuerdos muy lindos porque yo fui muy regalona o sea, mi mamá tuvo 12 partos, no solo 8 hermanos, porque tuvo pérdida y 2 hermanitos que se murieron chiquititos, pequeños, y después uno a los 12 años. Bueno, la cosa es que 12 partos. Yo era muy y todos mis hermanos eran 2 años de diferencia. Y yo llegué como a los 4 años después que, como se dice hoy día, se había cerrado todo y aparezco yo. Entonces, bueno, yo lo miro desde ahora y digo, chuta, a lo mejor Dios me tenía destinada para algo. Y entonces fui muy regalona de mis papás, de mi mamá sobre todo, de mi papá también, pero de mis hermanos más grandes. ¿Era el Conchito? Era el Conchito literalmente. Pero en el campo, éramos una escuelita de campo, mucho barro. Yo me acuerdo que en caballo me iban a dejar a la escuela. Repetí 2 veces el cuarto básico, pero no porque lo repitiera, sino porque era muy chica para venir a estudiar como al pueblo, a Santa Cruz, que era el pueblo más cercano para seguir estudiando. Tomar micro. Los primeros días mi mamá me venía a dejar y me encantaba andar metida en el barro. En los veranos para mí era una delicia, las acequias, ir a buscar los tezneros para el otro día sacar la leche. Todas esas cosas las viví rodeada porque como con mi hermana mayor tenemos 20 años de diferencia, teníamos porque mi hermana falleció, entonces yo crecí como mis sobrinos. Entonces yo nací y ya era tía. Mi hermana ya tenía hijo, entonces se había casado muy jovencita. Entonces crecí con ellos, más con mis sobrinos que con mis propios hermanos. Entonces entretenía. Y mi abuela materna, esta es una historia muy larga, pero se las voy a resumir. Mi abuela materna era del Ciruelo. ¿Ya? De Pichilemu, cerca hay un lugar que se llama El Ciruelo. Precioso, de una iglesia maravillosa. Maravillosa, que es patrimonial. Preciosa. De ahí era mi abuela materna y mi abuelito. Qué lindo el Ciruelo. Materno. Y a mi abuelito lo mataron los cuatreros, cuando mi mamá tenía 40 días de nacida. Entonces mi abuelita dice que ella estaba con mi mamá en brazos y entraron los cuatreros y se llevaron todo el ganado, todo lo que el abuelito tenía, y mis tíos mayores arrancaron, por eso no los mataron. Y a mi abuelita la respetaron porque estaba con la guaguita, que era mi mamá. Entonces mi abuelita de ahí se viene como más al centro, más hacia Santa Cruz. Entonces mi papá después entró a trabajar como a las tierras que tenía mi abuelita. Mi papá era inquilino nomás, un empleado, y se enamoró de mi mamá. Y mi mamá quedó embarazada a los 18 años y se tuvo que casar. Entonces mi abuela no podía ver a mi papá. Mi abuela materna, así como que no quería para nada a mi papá. Entonces ella me enseñó a rezar. A los 5 años yo sabía rezar el rosario.
Entonces me acuerdo que ella me pagaba para yo rezar con ella. Entonces sacaba plata debajo del colchón y me daba. Era tan bonito eso, entretenido. Ahora lo miro así. ¿Cómo era la devoción en ese entonces? Rosario, mucho rosario. Semana Santa, por ejemplo, nadie podía jugar, no se podía escuchar música. Se hacía un altar donde se velaba al Señor. Íbamos a las 3 horas a la iglesia. Eh, ¿Qué es la devoción, perdón? la devoción es en lo que tú crees. Mi familia era profundamente creyente en Dios, pero en una religiosidad muy popular. No hoy día que es más teológica, más espiritual, hoy día tú meditas, antes no. Tiene que ver con las formas, con las formas de darle, de alabar en el ¿Cómo caso. cantar? Sí, pero por ejemplo, devociones, El rosario es una devoción. O una, no sé, Una procesión es una procesión, devoción. claro. ¿Y eran distintas anteriormente? ¿Ha Que evolucionado han ido musicalmente? cambiando. Han ido cambiando. cambiando. La misa era en latín en ese tiempo. En latín. En latín. Yo recuerdo haber ido a misas en latín, no entender nada, porque el padre celebraba de espalda al público, no de frente. Entonces, el catecismo con el que yo aprendí para hacer la primera comunión era pregunta-respuesta, la doctrina cristiana de la iglesia. Por ejemplo, te preguntan, ¿quién es Dios? Y uno tenía que saberse de memoria. Dios, infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué es la Santísima Trinidad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso yo me lo aprendí de memoria, porque era además súper estudiosa en ese sentido. Entonces, muy como devota. Y mi papá era como el sacristán de la iglesia del campo. Entonces, nos llevaba a misa. Mi mamá no era tan participante, pero mi papá sí. A los 7 años hice la primera comunión. Y entonces, todos esos recuerdos los tengo ahí de mi abuelita materna. Y mi abuelita materna era prima del cardenal Caro. Prima hermana del primer cardenal de Chile. Entonces, mi raíz yo creo que también viene por ahí, por esa veta. Mi experiencia conociendo a la hermana Nelly fue en un pasillo de la cárcel de mujeres, cuando la veo junto a internas, podríamos llamarle, Sí. corríjame, preguntándole cosas, interrumpiéndola. Mientras ella va caminando, se le van acercando, se le pregunta, muy demandada por las internas, y nos dicen, voy con Gabriel Satt, y me dicen, ella es la hermana Nelly. Gabriel quedó parado y me dice, ¿supieras cuántas veces yo quería hablar con ella? Digo, ¿por qué? Cuéntame por qué tanto tú. Porque ella para mí ha sido una inspiración enorme. La paramos, conversamos 2 minutitos. Gabriel le dice, ¿podemos venir a misa a la cárcel? Sí, mándeme la lista, me mande un WhatsApp. Y yo veo una mujer fuerte, muy dinámica, muy energética. Y también algunas internas me decían, la madre, Nelly, la hermana, es así. ¿Le ha tocado ver situaciones duras que han formado su carácter? Sí, durísima. Primero la muerte de mi madre a los 17 años. Me hizo muy fuerte. Creo que tengo el carácter de ella. El nombre de su madre, perdón, que la hemos nombrado. Carmen. Carmen. Mi mamá Carmen. Sí, tengo su carácter. Yo creo que la vida del campo fue muy dura, muy pobre. Mi papá, como te les decía, inquilino del fondo, entonces vivimos harta pobreza en ese sentido había un patrón de fondo. Cuando uno hoy día dice, no, este es como patrón de fondo, cuando te refiere a alguien autoritario y eso, sí, era un patrón de fondo. Entonces, dura, una vida dura, pero bonita. Yo me acuerdo el fuego y todos nosotros sentados alrededor del fuego, mi papá contando historias del diablo, entonces como que te atemorizaban mucho y tú no podías moverte del lado de los papás, pues así como era, no sé si era la forma de criar, pero yo digo, yo le creía a todo a mi papá, y le creía a todo, pero eso entretenido en la vida del campo. Y en la cárcel lleva 20 años ya. En esta de San Joaquín y trabajé 6 en la de Valparaíso. En la de acá, más de 20 años. ¿Cómo fue el ingresar? Porque en 20 años hay personas que han entrado y han salido, y hay personas que han estado, que siguen estando 20 años ahí. Sí, por lo menos 3 personas que llegaron como el tercer año que yo ya estaba siguen ahí. Y que tienen cadenas perpetuas, entonces ellas están ahí y van a seguir estando.
personas que tienen cadena perpetua, que han estado más de 20 años y usted ha estado con ellas en la evolución, en su día a día, ¿hay algún tipo de vínculo? Sí, vínculo y deterioro de ellas. Vínculo religioso más que todo. Hay personas que no las voy a nombrar, pero que tienen un daño psicopático profundo para cometer el delito que las lleva a tener esta condena tan larga. Y entonces se conectan con la espiritualidad. ¿Usted logra tener amistad con una interna? Amistad no. Yo creo que yo acompañar sí, acoger, consolar con ternura, con compasión, con misericordia, pero amigo para mí es alguien a quien yo también le puedo narrar mi vida o amiga. Y yo a una interna no le voy a contar mis problemas, porque sus problemas son tan grandes que yo no podría hacer la parte de mi historia, pero sí de mi vida. No sé si me entienden. Sí. No de mi historia, pero sí de mi vida. Ellas saben que yo podría dar la vida por ellas. Ellos lo tienen claro. Porque se los he dicho y me la he jugado por ellas, me he enfermado por ellas. Me quedé a vivir en la cárcel 18 meses para la pandemia. Cuando todo el mundo se guardó a cuidarse, yo me arriesgué a quedarme porque nadie más las iba a ir a ver. Entonces, eso ya lo tienen claro y lo asumen y lo sienten así. Saben que mi abrazo es genuino, que es de verdad. Saben que cuando las escucho con atención. Eso lo tienen claro. ¿Ha visto? Imagino que sí. Hay una historia bien bonita de Santa Teresita de Lisieux, Jaime, que cuando era muy chiquitita y había una persona que estaba que iban a matar porque había cometido un crimen muy grande. Y ella, no sé si usted sabe esta historia, hermana, pero ella rezó para que se convirtiera. Y rezó tanto, teniendo, no sé, 7, 8 años, que efectivamente antes de que lo mataran, porque estaba condenado a muerte, esta persona en el diario sale que se arrepintió, besó el crucifijo y lo mataron. ¿Ya? Pero tanto hubo una conversión real. ¿Usted ve eso o ha visto eso durante estos años en la cárcel? Sí, mucho, mucho. Yo creo que hay conversiones reales de mujeres que logran. Nosotros, bueno, desde la pastoral, que es mi responsabilidad, yo soy capellana de la pastoral católica y además fundadora de Mujer Levántate, pero en mi rol de capellana, esto de acercar a las mujeres, que ellas vayan reconociendo a Dios en las personas. Yo no les puedo hablar de un Dios etéreo, de un Dios que las ama y si ellas están pasando necesidades. Entonces, primero cubrir sus necesidades básicas, como sus útiles de aseo, por ejemplo, y luego hablarles de este Dios que las ama profundamente. Entonces, en ese hablarles de este Dios que las ama en la misa, yo creo que se han dado las conversiones más profundas de las mujeres, como la chica que le habló al Papa, por ejemplo, cuando vino el Papa a la cárcel. Y muchas otras que van transformando su vida y tengo claridad y que nunca más van a cometer un delito. Porque tomaron conciencia de que sea cual sea su delito, aunque su víctima sea anónima, porque no la ven como el vender droga, por ejemplo, tú no ves a tus víctimas, no sabes el desarrollo que tiene esa víctima, pero cuando tú te enfrentas en la cárcel frente a tus propias compañeras consumidoras de droga que se empiezan a hundir, a perder su dignidad, ahí la mujer es capaz de decir, esto es lo que yo hacía y esto no lo puedo seguir haciendo. Y eso es porque, como Dios me ama a mí, también la ama a ella. Y Dios no quiere que yo destruya otra vida. Esas conversas son muy bonitas y muy profundas. Actualmente en la cárcel de mujeres de San Joaquín hay más de 800 internas, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, 831, 800, creo. ahí está en el pizarrón. En el que va- pizarrón cuando en uno el entra. pizarrón cuando uno entra, y hay algunas que están condenadas, hay poquitas que están condenadas y hay una... No, Muchas condenadas porque somos una cárcel de de condenadas. condenadas. Y hay 2 módulos chiquititos, una con 12 mujeres imputadas y luego hay uno con 16 o 17 que están con sus bebés
privados de libertad. Importante, usted formó la fundación. Esta fundación, ¿cómo nace? ¿Cuál es el origen de la fundación? Yo llegué al CPF en el año 2005. Hoy día estoy de cumpleaños de la fundación, 5 de noviembre, sí. Felicidades. Gracias. Llegué al CPF en el 2025, marzo del 2025, y mi congregación me dice, ya, tú vas a la cárcel, has pedido tanto ir a la cárcel, vaya a la cárcel a evangelizar. Vaya a hablar de Dios a las mujeres. Y yo voy a la cárcel con esa misión. Y en ese tiempo estaban juntas las imputadas y las condenadas. Por lo tanto, había un hacinamiento horroroso. En una cárcel que tiene una capacidad para 700, 800, hoy día podríamos decir que todavía viven bien, relativamente bien, habían 2.200 mujeres. En la que yo conocí en San Joaquín. En San Joaquín. Entonces las mujeres las literan de 4 pisos. Eran sobres donde se metían. Después tenía gente durmiendo en el suelo, en los pasillos, en las puertas de los baños o en los baños. Entonces, yo me pregunté, ¿de qué Dios voy a hablar aquí cuando viven en esta indignidad? Entonces me negué a hablar de Dios y empecé a entrar a todos los patios, a todos los módulos, si tú los quieres llamar módulos, y a hablar con las mujeres, a conocer a las mujeres, a preguntarles por qué ellas caían presas, cuáles eran sus historias, por qué yo las veía salir y volver a ingresar. Entonces, y ahí me fui dando cuenta de que lo primero que había que hacer era como cubrir sus necesidades básicas. Y pasaban por que muchas eran abandonadas, privadas de libertad. Entonces no tenían los útiles de aseo mínimos para su vida, para ser más digna, para limpiar sus espacios. Mucha mujer psiquiátrica. Y me empecé a dar cuenta de que este paso era primero. Y yo, dentro de mi oración y mis cuestionamientos, era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les puedo ofrecer? Y ahí había un capellán en ese tiempo en la cárcel, un varón, un sacerdote, que era el capellán. Y yo llegué como a ser su colaboradora, pero mi espacio, yo en la escuela me había ganado un espacio, ahí me hice amiga de la directora, y yo llegaba y dejaba mis cosas ahí y salía a darme vuelta por los patios. Y la profesora me pidió que hiciera clases de ética, o sea, como clases de valores a las mujeres. Y empecé a hacer algunas clases. Y después ya empecé a ir a misa los domingos, porque había misa los domingos, todos los domingos a misa con las mujeres. Y ahí fui dándome, conociendo, hasta que un día yo digo, yo creo que debo tener una casa de acogida. Y pensé que era la solución. Y le conté al padre Alfonso Baeza, que no sé si alguno ha escuchado hablar de él, que es un sacerdote que ya falleció, y él, en un cura muy lindo, muy sencillo, que fue a ver en ese tiempo a una presa política que estaba en ese momento privada de libertad. Y él me dice, abramos una casa de acogida. Le digo, padre, pero no tengo nada, no tengo ningún recurso. Entonces me dice, usted busque la casa y yo busco el dinero. Ya, perfecto. Pacto hecho. Yo empiezo a buscar alrededor de la cárcel una casa y justo había una congregación religiosa en la calle Canadá que tenía una casita donde vivían 3 monjitas y la vendían porque se llevaban a las monjitas a la comunidad de seminario. Y yo dije, esta es mi casa. Y hablé con la provincial, le conté que quería esta casa y ella me dice, ya, yo te la vendo, pero llamo al padre y le digo, padre, ¿cuánto dinero tiene? Entonces me dice, 5 millones, padre, la casa cuesta 45. Estamos un poquito desfinanciados para tener la casa. Entonces el padre me dice, pero sigamos buscando, yo voy a seguir buscando. Y un día me llama y me dice, ¿sabe qué? Vamos a ir a pedirle dinero a la presidenta Bachelet. Y fuimos a La Moneda. Y yo fui a La Moneda, primera vez que entraba a La Moneda, así, igual, literal, como la Carmela de la San Rosendo mirando, te decía, qué bonita es La Moneda, entramos por los patios los naranjos, me acuerdo. Y por supuesto la presidenta, fuimos sin audiencia, no nos recibió, pero nos atendió su jefe de gabinete, que era en ese tiempo Peña y Lillo. Y a la semana siguiente le contamos de la casa, le contamos lo que costaba la casa, y a la semana siguiente la presidenta personalmente llama al padre y le dice, padre,
aquí tengo el dinero para la casa, y nos donó 50 millones. 50 millones, así en 2 semanas. Te estoy hablando de junio del Súper rápido. 2008, junio del 2008, y nosotros dijimos, ya, entonces, ¿qué deduzco yo de esto? ¿Qué he dicho y lo cuento que es un milagro? Porque cuando tú tienes una buena intención y Dios quiere esa obra, te la pone en bandeja. Y siento que eso fue. Me puso esa obra en bandeja. Y compramos la casa, nos quedó platita para amoblar la casa. Las monjas fueron muy generosas, nos dejaron varias cosas. Y abrimos la casa con una mujer africana y una de Malasia, que salieron en libertad y no tenían dónde ir, hasta que su consulado se hicieran responsable de ellas. Y eso fue el 5 de noviembre del 2008. Y ahí nacimos como Casa de Acogida Mujer Levántate, y buscamos un nombre con el padre y le pusimos porque es un texto bíblico que tú debes conocer, Matías, Marcos 5, 41, 42, por ahí. Dice, Jesús le dicen que vaya a sanar a una niña que está enferma, y Jesús va y después le dicen, no vengas porque la niña murió. Y Jesús dice, no, la niña no está muerta, está solo dormida. Y llega y le habla fuerte, le dice, Talita cum. Le digo, a ti te lo digo, niña, levántate. Y yo creo que ese es el nombre perfecto para poner la Fundación Mujer Levántate, porque creo que para la sociedad y también para el Estado muchas veces, las mujeres de la cárcel están muertas. Entonces yo declaro con certeza que no están muertas. Están solo dormidas y falta un grito fuerte y potente para decir, oye, ponte de pie. Tú puedes. Te vamos a tender las manos y levántate. Te vamos a ayudar. Y creo que eso es lo que hemos hecho. Bueno, y tuvimos casa y ahí nos dimos cuenta que teníamos que tener fundación, pues cómo alimentábamos esta casa. Creamos fundación, buscamos directores, bueno, Caritas Chile ahí ayudó mucho, y ahí tuvimos el primer directorio, y así fuimos. Entonces somos una fundación que nace desde la realidad y no desde la academia. Hay muchas fundaciones que nacen desde la academia. Nosotros nacimos desde la realidad. Y en los años, en estos 17 años, hemos ido creciendo, las profesionales que hemos ido contratando se han ido perfeccionando, y hoy día podemos decir, tenemos 3 programas bien alineados, bien fundamentados, con harta literatura, con profesionales muy comprometidas, y tenemos adentro de la cárcel un programa que se llama Construyo mi futuro, donde se está diseñado para 9 talleres. Cada taller puede tener 4 o 6 sesiones, y el primer taller es yo primero que todo. O sea, que la mujer se empodere y diga, yo soy la más importante, incluso en ese minuto más que mis propios hijos, porque si yo me paro bien, mis hijos también se van a parar bien. Claro. Bueno, y desde ahí para adelante, ese programa Construyo mi futuro, que empieza 2 años antes de salir de la cárcel. Después tenemos afuera un programa que se llama Caminemos, que es un postpenitenciario, que acompañamos a estas mujeres que van saliendo, y la residencia transitoria, que hoy día ya no es casa de acogida, es residencia transitoria, donde van a vivir mujeres entre 6 meses a 1 año, mujeres que no quieren volver a su lugar de donde salieron porque van a volver a lo mismo, o mujeres extranjeras. Y ahora, este programa se trasladó también a Concepción, y tenemos en Concepción los 2 programas, el Construyo y el Caminemos. Y el año pasado, en diciembre, después que me gané un premio importante, abrimos en Valparaíso. Entonces, no tenemos financiamiento del Estado, es financiamiento que hemos logrado así. Mis primeros socios yo iba a las parroquias del Barrio Alto de Santiago, los sacerdotes me aceptaban hablar 3 minutos después de la misa, decía, por favor, necesito socios, necesito que me ayuden, tengo esta fundación, y les hablaba de algún testimonio, y la gente se sensibilizaba, así que el 40% del financiamiento de la fundación viene de los socios hoy día, y de las colectas digitales que hacemos todos los años, y de gente generosa que de repente ya me dice, hermana, tengo un aporte para la fundación. Y algo ya, deposítalo en la cuenta de la fundación. De repente puede ser 1 millón de pesos, a veces puede ser 10, 20, pero así llega. Dios provee. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es la fórmula, hermana, para que una mujer que cometió un delito grave se
se reinserte en la comunidad, en la sociedad? ¿Cuál es ese conjunto de acciones que hay que hacer? Porque o sea, sin duda no debe ser algo sencillo, no es algo lineal, no es algo que uno la perilla la mueva un poquito para arriba, para abajo y se acabó. Tampoco es tampoco es de algo que es de solamente una esfera, no es solamente material, tiene que ver también con algo espiritual, tiene que ver con algo emocional, por lo tanto, es un problema complejo. ¿Cuál es la fórmula para movilizar a esa persona y que rehaga su vida, vuelva de alguna forma a nacer? Bueno, nosotros en la fundación tenemos 4 pilares, hoy día le hemos agregado 2 más, que son los que sustentan la fundación. Y uno es el perdón, la misericordia, la justicia restaurativa, la compasión, el trabajo de excelencia. Eso es lo que sostiene la fundación. Y desde ahí nos paramos en el trabajo con las mujeres. Entonces, una mujer que entra a la fundación tiene y debe, la profesional, amar sin condiciones, acoger sin cuestionar, desde una mirada misericordiosa. La misericordia, tú debes conocer perfectamente el concepto, viene de el corazón que se sana una miseria en la vida del ser humano. Esa misericordia viene de ahí. Entonces, ¿cómo sanar este corazón que está roto, absolutamente descompuesto? Tú lo vuelves a restaurar. Y eso se restaura con cariño y las mujeres van adhiriendo a los programas. No es que voy cuando quiero, voy porque tengo un compromiso conmigo misma, voy porque tengo un compromiso más allá de mi persona, que es mi familia, son mis hijos, que esa es una patita fundamental para que una mujer cambie. La motivación son sus hijos, considerando que cada mujer privada de libertad tiene a lo menos 3 hijos. Entonces, eso es lo que las conmueve a ellas. Y lo otro es esto de que las profesionales sientan, las chiquillas, las mujeres, adherencia a esa profesional. Sientan que la profesional lo está dando todo con ella. Y nosotros apuntamos no a que la mujer no caiga de nuevo a la cárcel, porque la mujer puede no volver a caer, porque se cuida, porque puede seguir robando hormigas y no la pillan, porque puede traficar papelillos pero no la van a pillar, sino que apuntamos al desistimiento del delito. Y el desistimiento es muchísimo más profundo, es decir, yo desisto de esto porque esta vida a mí no me define. Yo tengo otra vida y aquí cierro puerta y me abro a otro mundo. Ese es el desistimiento del delito. Entonces, desde ahí, desde la perspectiva del desistimiento, están orientados todos nuestros talleres. Tremendo. Y como tú dices, no es lineal. Cada mujer es una historia y cada mujer es una vida. Entonces, lo que le hace bien a la María, quizás no va a ser lo mismo que le va a hacer bien a la Paulina, o viceversa, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. Y además me imagino que también debe haber una dificultad con el entorno, y que usted lo dijo hace un rato atrás, de volver nuevamente a tu mundo. El mundo de uno son 10, 15 personas. Tu papá, si está vivo, tu mamá, tus familiares, uno o dos mejores amigos, y sería... Pero el volver a ese mundo, me imagino que es complejo porque es ese mismo mundo en el que delinquió, en el que cayó. Entonces, me imagino que tiene que haber una especie como tiene que romper en algunos casos con esa vida, con esa antigua vida, con ese antiguo mundo que era su mundo y que la trae por algo natural. Creció ahí, fue su barrio, son sus amigos, bueno o malo, pero lo son. Es su entorno. Es un entorno. Es un entorno que orienta a delinquir.
usted sabe, hermana, mucho más que yo. Yo he ido algunas veces a la cárcel de mujeres. Muchas de ellas están casadas con hombres que también están privados de libertad. Sí. O sea, son... Claro, por eso a eso iba también. No es algo simple de resolver, es algo complejísimo. Y lo Pero se logran. puede. Nosotros tenemos un eslogan en la fundación, que es una frase de mi fundadora muy antigua. Ella decía en su tiempo, un alma vale más que un mundo. Y nosotros le hemos traducido en la fundación, una mujer vale más que un mundo y una oportunidad hace un mundo de diferencia. Entonces, por eso el trabajo no es lineal. A mí me preguntan de repente, hermana, ¿cuántas mujeres se convirtieron cuando vino el Papa Francisco, por ejemplo? Yo miro a la gente y le digo, usted no está cachando nada, así como no por sabe ahí. nada. O sea, no es que se convirtieron por, sino que es cuánta mujer va tomando conciencia y es de una a una. A mí no me pregunten cifras. Yo para pedir plata a veces puedo tener cifras, y tengo buenas cifras, muy buenas cifras, pero son poquitas. Pero que tampoco nuestros recursos nos dan para llegar a más gente. Pero sí las mujeres cambian de vida y cambian porque son capaces de cumplir este rol de decir, yo fui víctima de violencia, a mí me abusaron, me violaron cuando tenía 7 años, mi entorno, mi padre, mi padrastro, mi hermano, mi tío, el vecino. O sea, esa infancia tan triste y tan dolorida es la que yo no quiero volver a repetir por mí y por mis hijos. Entonces, a mí este hombre me trajo presa, porque es mi pareja, porque me enamoré o creí que estaba enamorada, pero me llevó a lo que hoy día soy. Por lo tanto, tengo que tomar fuerzas y pedir ayuda, porque quizás sola no lo va a lograr, para romper con esa relación. Las veces que una de las cosas que me han pedido las internas, que usted lo debe saber muy bien, yo vuelvo a repetir, yo cuento mi experiencia que por eso nos acercamos con la hermana. Es cuando cuando estamos haciendo las clases de emprendimiento, ellas se abrazan mucho, se tocan mucho, se atienden, son muy cariñosas, son muy de piel ellas. Una de las cosas que nos han dicho es, por favor, hable de nosotros, haga videos y hable de nosotros y reivindíquenos. Nosotros no somos malas. Tenemos hijos, tenemos familia, queremos salir adelante. No le echan la culpa a la sociedad. Lo que más, es como, no somos, no son lo que nos pintan. La primera vez que yo llegué sin saludar a nadie. Era como, hola, saludemos casi de lejos, que no vayamos a tener contacto físico porque son delincuentes. Son personas que nos podrían pegar hasta un estocazo. Porque tú estás entrando a la cárcel. Hoy en día nosotros llegamos y es puro cariño, es abrazo. ¿Cómo está Lorencita? ¿Cómo está chica? ¿Cómo está italiana? ¿Cómo está? Puro cariño. Hola, profe, ¿cómo está? Jamás una desubicación. Y eso yo creo que es el valor también de tener a la hermana aquí, es reivindicar a la mujer y tratar de sacarla adelante, que no vuelva a delinquir. No es que no la vuelvan a pillar, como dice usted. ¿Qué casos fuertes les toca ver adentro constantemente que le sacan una lágrima? ¿Se sigue emocionando la hermana Nelly? Oh, siempre, todo el tiempo. ¿Cuál no fue la Todo el última? tiempo sigo llorando. ¿Sigue llorando? Sí, todo el tiempo. ¿Qué cosa le sacan lágrimas? Ay, su historia. Quiero decir algo antes de entrar ahí. Para ver el tema de la reivindicación, darle continuidad a eso. El Papa Francisco, con su visita a la cárcel, reivindicó la dignidad de las mujeres, privadas de libertad. Porque creo que el mundo y Chile vio quiénes eran. Mujeres bonitas, bien arregladas, capaces de cantar, de rezar, de emocionarse. Eso fue una ventana al mundo y decir, wow, aquí hay mujeres igual que yo. Entonces ahí hay una buena reivindicación. ¿Qué me sigue emocionando? Me sigue emocionando una mujer que muere privada de libertad. Me sigue emocionando cuando una mujer llega condenada y viene sin ninguna esperanza. Levantarla cuando se le muere un hijo afuera, cuando le matan un hijo víctima de violencia. Escuchar esos dolores, eso a veces solo me queda, siempre estamos sentadas en mi oficina, siempre me queda solo pararme y abrazar. No puedo decir nada más.
nada más, porque ¿qué dices tú frente a eso? Cuando el dolor que una madre está sintiendo por la muerte de un hijo, porque ella lleva presa 3, 4 años y sus hijos pequeños fueron dados en adopción y ni siquiera supo, esos dolores, aunque sea una drogadicta, aunque sea, es mamá, hay una maternidad, ella los parió. Entonces, ¿cómo no consolarla también desde tus propias lágrimas? Yo no soy madre biológica, pero pucha, es que he tenido lágrimas del corazón y a veces lágrimas de sangre por ese dolor que soy capaz de transmitir. Hoy día tengo una enfermedad autoinmune que yo creo que me la he ido creando con el tiempo, porque es tanto El estrés. el estrés y todo eso, porque Mm. uno va colapsando. Yo ahora vengo tempranito, llegué a mi acompañante espiritual, porque necesito también vaciar muchas cosas en la oración diaria, decirle a Diosito, pucha, Dios, yo no puedo aquí, te lo entrego. Y eso es lo que me va pasando, pero sí, pues, mucho dolor, mucho, y también mucha emoción, a veces lágrimas de mucha emoción. Ponte tú, el 21 de septiembre yo estuve cumpleaños, y justo andaba en Brasil por un encuentro de mi congregación, que estoy participando en una comisión latinoamericana. Entonces no estaba en la cárcel. Y el domingo siguiente, las chicas me habían preparado un cumpleaños. Las profesionales de la fundación, más las chiquillas de la cárcel, me habían preparado un baile. Después de la misa, todo eso hacemos después de la misa, sí, la misa y después el baile, cantamos cumpleaños, todas comimos torta, todas las que estaban en misa. Entonces, eso te emociona. Y los regalos de ella, que no son regalos materiales, pero las cartas que te pasan son igual desgarradoras. Yo tengo un cuaderno que espero que cuando me muera alguien lo publique, donde tengo pegadas las cartas que las chiquillas me van entregando. Pues son cartas preciosas, donde ellas te dicen que a veces uno podría estar pegado al techo con el ego, donde te dicen lo importante que ha sido para ella en determinados momentos que tú ni siquiera te acuerdas. Cuando te encuentras en la calle con una mujer que ni siquiera recuerdas y te dice, madrecita, ¿cómo está? Muy bien, le digo yo, ¿y tú cómo estás? Bien. Y yo las quedo mirando y me dice, ¿no se acuerda de mí, cierto? No. Le digo, ¿de dónde? De la Casa Grande. Entonces, Casa Grande es la cárcel. Entonces ahí ya sé de dónde eran, pero te fijas, o sea, llevo 20 años, han pasado por mi vida muchas, miles de mujeres. Y claro, una vez se tiene mayor conexión con unas que con otras. Te han marcado más la vida unas que otras, pero todas las has conocido. El otro día una me dijo, ay, la madre tan flaquita que está viejita madre. Le digo, sí, pues ustedes me han envejecido aquí. y yo sé que lo dicen, es muy genuino ese pensamiento, ¿te fijas? Me dice, ay, madre, porque ella había estado antes presa y ahora volvió, y yo antes era, claro, 15 años atrás, era otra Nelly, más gorda, qué sé yo, y hoy día, claro, estuvo enferma. Entonces, a ella le llamó mucho la atención eso, pero es su forma de demostrarte el cariño. ¿Cuál es la, no sé si una, dos o tres historias, obviamente sin nombre, pero que a usted más la ha marcado en la cárcel en sí? Si le tuviese que decir, cuénteme una historia, ¡pum! Su pensamiento va directamente a ese momento, a ese lugar, a esa persona, a esa mujer. ¿Cuál sería? Bueno, una de las historias que me ha marcado positivamente mucho es la historia de Janet, que ustedes todos conocen. Ella ha dado harta entrevista. Cuando murió el Papa Francisco, le entrevistaron harto porque ella le había hablado cuando vino. El cambio de ella, el desistimiento del delito de ella, es súper potente. Es súper potente. Hoy día es una profesional, salió de la cárcel, le pagamos un instituto con una voluntaria que ahí se paleteó, y hoy día ella trabaja en un centro de estética en la dehesa y súper bien, súper bien. Y ella me emociona cada vez que la encuentro porque sigue siendo ella muy genuina, muy primaria en su carácter, entonces es como muy confrontacional, tiene su carácter, pero muy convencida de lo que ella es hoy día. De hecho, ella viaja ahora conmigo a Roma. ¿En serio? Sí, vamos al jubileo de las cárceles.
Entonces, y otra, esa es una historia bonita, y muchas otras muy bonitas. Y una de dolor que me marcó profundamente es de una mujer que se llamaba Gina, porque ella falleció. La Gina era una mujer que había estado muchas veces presa, muchas veces, pero iba a hacer condenas cortas, porque ella robaba, no tenía otro que era mechera de supermercado, de tienda. Entonces eran 3 meses, 6 meses las condenas, hasta que como que se le acumularon muchas condenas y la condenaron a 5 años. Entonces en la cárcel, como les decía, hay estos 9 patios y ella empezó a rotar por los patios porque nadie la quería, hasta que un día llegó al patio católico. Entonces ya me dijo la gendarme, la encargada de clasificar, me dice, hermana, la voy a mandar a la Gina porque ya no sé qué hacer con la Gina. Entonces le digo, ya. Se la llamo yo a la oficina y le digo, Gina, ¿usted me puede contar por qué usted se porta así? Tan, tan mal, tan violenta con las funcionarias, tan violenta con sus propias compañeras. Y me dice, sí, madrecita, le voy a contar. Y empieza a contar su historia. Y dice, yo nací de una mujer drogadicta. Mi abuelo me crió. Y cuando yo tenía 10 años, mi abuelo murió, que era el único amor que yo sentí. Y yo me fui a la calle. Y empecé a ser niña de calle, a vivir en los puentes, viví bajo el Mapocho, viví no sé en qué otras caletas. Y fui mamá a los 15 años de un par de mellizos. Mellizos que la madre del padre, otro drogadicto, me los quitó y nunca más los vi. La Gina, todo esto cuando yo me estaba contando esa historia, tenía alrededor de 35, 36 años. Entonces nunca más vio a esos niños, no supo qué fue de ellos. Entonces ella siguió en esta misma vida entre promiscua y de robo y sin tener nada, nada de ella, nada propio. Conoce otra pareja y esa pareja le pega el VIH. Entonces la Gina tenía VIH. No tenía dentadura porque el consumo de droga también ya la había consumido los dientes. Entonces, la frase que me hizo pararme y abrazar fue, madre, yo nunca me he sentido amada por nadie. Y una Navidad, me dice, yo fui a buscar a mi mamá y le pagué para que durmiera conmigo porque yo quería sentir el calor de mamá. Ahí yo me quebré. Y ahí me paro y la abrazo y le digo, Gina, yo la voy a amar profundamente y la voy a ayudar. Nada más. Fue todo lo que le dije. No pude hablar más. Y la Gina después, bueno, volvió al patio, después salió en libertad, me la llevé a la residencia, estuvo viviendo con nosotros, me acuerdo que salió en libertad como en octubre, entonces estaba en la casa viviendo muy bien, había dejado el consumo de droga, y en diciembre para Navidad habían 4 mujeres en la residencia, y yo le dije a mi comunidad de hermanas, le digo, oye, ¿por qué no invitamos a esta cena de Navidad? Tengo 4 invitadas. ¿Las podemos recibir? Y me dijeron, ¿quiénes son? Digo, 4 mujeres que están en la casa acogida. Me dice, ya, tráelas, invítalas. Entonces las llevé a cenar a la casa. Y ahí todas las hermanas les hicieron regalo. Yo creo que fue su más linda Navidad de la Gina. Pero ya en enero la Gina volvió a volar. Salió, empezó a salir, no volvía, a veces volvía, me di cuenta que llegaba de nuevo con consumo, empezó a consumir droga, después me llamaba por teléfono, me decía, porque yo la seguía mucho, Gina, ¿dónde está? Bueno, madrecita, tranquila, voy camino a La Serena. ¿Y a qué vas a La Serena? Un verano, a trabajar. Yo sabía lo que era trabajar, para ella robar. Em, y después la Gina se enfermó gravemente, estoy hablando del 2020. Estuve en un hospital que está por allá por las Vizcachas arriba, que es del pulmón, porque tenía una enfermedad del pulmón y como tenía VIH era peligroso. Después cayó más grave al Barros Luco y en mayo del 2020 la Gina murió. Entonces me avisaron, yo era su referente, me avisaron, le conseguí con la funeraria del Hogar de Cristo todo el servicio fúnebre, la fuimos a sacar y en la calle, antes de ir a sepultarla, le hice un responso.
Y cuando a mí me dicen, cuente una historia, yo digo, esta es la historia. Y es la historia, y tengo a la Gina aquí, y tengo fotos de la Gina, y, y creo que la Gina se sintió amada por nosotros, por mí, por la fundación, y sobre todo por Dios. Creo que ella logró captar el amor de Dios. Entonces, cuando la Gina se murió, yo lo único que le dije a Dios, Dios, abrázala. Y dale el calorcito que ella nunca sintió en la tierra. Eso. Mira. Qué fuerte la historia. Sí. Y así como ella hay muchas otras también, ¿no? Pero esa historia me marcó porque igual su final fue triste. Ujú. Murió en libertad, pero sola en un hospital, pandemia, que tampoco tú podías ir a verla. Entonces, sola, murió sola. Madre, y cuando ve los niños también, los niños junto a las madres también, que a los 2 años se les quitan. Bueno, ese es otro episodio triste porque ahí hay dos duelos que hay que vivir. Uno, acompañar a la mujer que queda destrozada cuando el hijo se va, sobre todo cuando no se va a una red familiar y no ha podido hacer una revinculación con alguien, sobre todo cuando un niño, especialmente mujeres extranjeras, van a Mejor Niñez, a la residencia que tiene Mejor Niñez hoy día. Y eso es bien triste. Hemos estado acompañando mujeres extranjeras que venga algún familiar desde su país, los recibimos en la residencia, que hagan el vínculo con el niño y el niño se vaya, porque esa mamá va a estar condenada, no sé, a 10 años, y cuando vuelva a ver a su hijo va a tener el niño 15 Dos. años, no sé, 12. Entonces, eso es súper doloroso. Pero sabes que más doloroso es también es que nosotros en Navidad, con un grupo de voluntarias super power y bien comprometidas, le celebramos la Navidad a todas las internas con sus hijos menores de 12 años. Entonces, por patio y por horario, mañana y tarde, dividimos los patios y llegan los niños a ver a sus mamás. Entonces, eh, un día llegó un niño, me acuerdo, hace como 2 años atrás, o 3 quizás, un niño como de 5 años, y corría, decía, yo quiero ver a mi mamá, y lloraba afuera porque no lo dejaban entrar. Yo no, ya no me acuerdo por qué, pero entonces yo salgo y le digo, pero ¿por qué no puede entrar? No sé si le faltaba un documento. Entonces voy a hablar con la jefe y le digo, pero ¿cómo lo vamos a dejar afuera? Y decía, yo quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Y lloraba, lloraba. Entonces yo lo tomo de la mano, un gordito chico, y me lo llevé al gimnasio. La jefa lo autorizó y entramos. Y la mamá estaba ahí. Entonces la mamá lo va a abrazar, a tomar en brazos, y el niño la toma de aquí, de los bracitos, del brazo de la mamá, de sus manitos, y le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Y dije, wow. Y ahí todas nosotras llorando y por supuesto la madre destrozada. Porque fue su reclamo, ¿por qué me abandonaste? O sea, un niño de 5 años es capaz de decir esa frase. O sea, tiene conciencia de abandono. Entonces, y así pues, muchas otras historias bonitas y otras muy tristes. El lunes cuando fui, había voy saliendo y veo una gendarme, siempre muy arregladitas también, con un niñito en brazo, morenito, Sí, probablemente Crespito, crespito, con unos ojos. un venezolano. Un oye, te juro, eh, esas imágenes, Matías, cuando ve una gendarme, que es una persona que es autoridad adentro, que tiene que poner límites, ¿cómo una madre no va a abrazar a estos niños y les va a entregar amor por último? Sí. Te juro que es llorar. Y ese porque ese niño venía llegando de un vínculo. Porque él tiene familia venezolana acá en Chile que lo está sacando, porque ya está pronto a cumplir los 2 años, entonces va a salir. Y entonces él va a esa casa, a esa familia, que no sé si es familia directa, pero familia que está acogiendo al niño. Entonces el niño venía de vínculo. Entonces el niño tiene mucho apego a la gendarme, porque es la que está viendo siempre. Entonces ellos las abrazan con mucho cariño. Y lo triste de toda esta historia es que los niños, su primera palabra en la cárcel no es mamá, es cabo. Porque las mujeres
le dicen a las gendarmes cabo. Entonces están todo el día las mujeres, cabo, me abre la puerta, cabo, me duele la cabeza, me puede dar algo, cabo, me puede sacar a la enfermería. Entonces el niño internaliza esa palabra. Entonces el niño dice cabo en vez de mamá. Así que eso también es una cosa bien, bien... Sí, yo la verdad no, no sabía, Jaime, y tú me lo contaste. No, uno porque está metido en otras cosas en la vida, no le ha tocado esa realidad ni estar ahí en la cárcel, pero yo nunca me imaginé que efectivamente cuando una mujer era condenada y se tenía que ir a la cárcel, y claro, y estaba, y tuvo a su hijo, no sé, hace 6, 8 meses atrás. Claro, ¿qué pasa con ese niño? Y tú me decías ahí que hasta los 2 años están ahí y después efectivamente tiene que haber una separación. Porque me imagino que también hay un tema práctico es súper Es que difícil. no pueden estar ¿Cómo, dentro. cómo se soluciona? El niño y hasta qué edad es también difícil definirlo. 2 años, 5 años, 10 años. Y efectivamente debe ser una realidad muy, muy dura por esa separación. Cuando vino el Papa Francisco, la presidenta Bachelet estaba saliendo de su segundo periodo y ella fue a la cárcel. Cuando termina, el Papa se retira y termina, ella se acerca y me dice, hermana, yo no sabía que aquí había niños. Mm. Entonces yo le digo, presidenta, ¿cómo usted, siendo la presidenta de Chile, no sabe que en la cárcel también hay niños, los hijos de las internas? Entonces ella queda muy conmovida con eso y quizás le deja la tarea al gobierno siguiente que asumió en marzo presidente Piñera y ministro de Justicia Larraín, Hernán Mm. Larraín, toma esta posta y nos convoca a un montón de instituciones que tienen que ver con la niñez y las mujeres privadas de libertad y trabajamos en una mesa en el ministerio para sacar una ley, redactar una ley que se llama la Ley Sallén. Entonces la Ley Sallén, uno de sus puntos es que las mujeres embarazadas y lactantes no estén privadas de libertad. Al cometer un delito, el Ministerio Público pueda otorgarle algún beneficio que ella pueda estar en su casa Mm. para hasta que el niño deje de amamantar. O en el caso de mujeres extranjeras o que vengan o que su condena sea muy, muy, muy tremenda, digamos, que permanezca en algún recinto que tenga condiciones donde un niño no tenga la conciencia de que está privado de libertad. Porque un niño, y ahí se discutió mucho la edad, si era 2 o 3 años, y los psicólogos y psicólogas que estaban en la mesa dicen que un niño a los 2 años ya sabe dónde está. Es capaz de ir creando y recuerdos, imágenes de dónde él está. Qué impresionante la historia de la presidenta Bachelet cuando le dijo eso, siendo presidenta, pero muchas veces uno no está metido en todo. Me imagino que cuando uno es presidente, uno está metido en todos lados, No, pues, no sabe todo. eh, y, y lo que me impresiona es que la mirada suya no es desde una mirada de injusticia de que la persona esté condenada. No es esa la mirada, sino que es una mirada desde el amor, desde el entender que hay realidades que no son simplemente, uno trata siempre de simplificar en la cabeza, es como, es delincuente a la cárcel y se acabó como simplificarlo, pero es complejo y eso no significa justificar a las personas que cometen algún delito, porque la justicia humana tiene que ordenar, no tenemos que ordenar como sociedad. No es, me imagino que usted, hermana, no tiene una bandera de no más cárceles, Exacto. pero sí tiene, Saquémoslas a todas. su bandera es el amor, es el entender, el abrazar, porque, y a la pregunta que iba, tiene que haber una mirada también sobrenatural de esto, porque la justicia humana ve actos, no ve conciencias, no analiza La historia, la infancia. la verdadera intención, nunca la vas a ver con precisión. El único que puede hacer eso
con precisión absoluta es Dios. Entonces, tiene que haber una mirada sobrenatural en su trabajo, porque si bien la justicia la condenó, la justicia humana, después efectivamente hay una justicia divina que analiza todos los antecedentes. La niñita que la violaron a los 7 años, que el papá era drogadicto. O sea, Entonces, claro, uno del punto de vista humano, uno no puede decir, entonces no la vamos a condenar perdonémosla. porque mató a otra persona. No se trata de eso. Pero sí, en la justicia divina entran todos esos factores y es perfecta. Es una justicia totalmente perfecta y también una misericordia perfecta. Así es. Cuando yo fui en el año 2022, fui invitada a Milán a un seminario de justicia restaurativa. Y se está hablando ya en Italia en ese momento. La ministra de Justicia, que era una mujer en ese tiempo, estaba hablando de pasar de una justicia punitiva a una justicia restaurativa. Y yo creo que ese es el paso o el camino que Chile también debe tomar. Esa es la apuesta, porque nosotros nos sacamos hoy día, yo no tengo ningún color político y no tengo ni un problema en decir que los candidatos ninguno me convence desde el punto de vista de las personas privadas de libertad, porque todos quieren más cárceles, endurecer las penas, prolongar los años y restringir, castigar. Y creo que se les olvida que en 5 años van a salir 30.000 presos en libertad. Y esos 30.000 presos en libertad que no han tenido ningún tipo de restauración de su historia o de su vida, va a salir en peores condiciones. Entonces, creo que el paso donde hay que invertir hoy día en el Estado y la sociedad civil, tenemos que ser colaboradores en pasar de una justicia punitiva a una restaurativa. Restaurar la dignidad del ser humano. Nosotros el año pasado nuestra campaña para la campaña digital fue este cuento chino del vaso que se quiebra. ¿Lo conocen? ¿no? Ya, hay un vaso, hay un chino que cuenta la dinámica del kintsugi. Dice, hay un vaso de greda que se rompe, pero cuando este vaso de greda se rompe, no se desecha. Al contrario, se toma, se repara y se repara con oro por fuera para que tus cicatrices brillen y tú seas consciente de que tienes una historia, pero esa historia está sanada, restaurada y además brilla hoy día. Esa es la justicia restaurativa. Desde esa parada y desde ahí tenemos que mirar hoy día nosotros la reinserción social. Si no, Chile no tendrá reinserción social y tendremos más cárceles, más dureza, y nosotros, los que estamos libres, viviremos más encarcelados y con mucho temor y más sensación de inseguridad. Entonces creo que los políticos hoy día debieran apuntar, los futuros presidentes o presidenta de la República Chilena, debiera apuntar ahí. Y pedirle a los que sabemos un poquito más. No me creo que soy la que más sé, pero a mí me pueden preguntar de la realidad. Yo no soy hay mucha academia y hay mucho estudio que se ha hecho en relación a los privados de libertad. Pregúntenle a los académicos, pero pregúntenle a los que estamos en la cárcel, con los pies en el barro, viviendo codo a codo la realidad de las personas privadas de libertad, pregúntenos cómo hacerlo, porque eso sí sabemos. Y yo creo que desde ahí se podría construir una propuesta que lleve a mejorar muchísimo más la realidad de hoy día de las cárceles. ¡Wow! Me encanta, dando ya a punto de terminar 2 preguntitas más, mi querida hermana. Usted lleva un anillo negro. Sí. ¿Lo puede mostrar? ¿Qué es ese ¿No anillo sonaste la cámara? Ahí. ¿Qué es ese anillo negro? Este anillo negro es la opción por los más pobres. Es de madera. Este es un denario que me regaló una amiga, pero este para mí es el valor. Es en mi compromiso con las mujeres más vulneradas de la sociedad, como son las mujeres privadas de libertad. Hay varios religiosos que lo usan. Me lo regaló una hermana hace muchos años en Brasil. Se me quebró el primero y después ella misma me mandó este de nuevo y aquí lo tengo y espero ser sepultada con mi anillito negro. Ojalá falten muchos años para eso, mi querida hermana. Y mi última pregunta en relación a una frase icónica que usted dijo, que en Chile se encarcela la pobreza. ¿Es real? Es real.
absolutamente real. Y la volvería a repetir con todo el corazón donde sea que pudiera tener un gran público como tuve con la visita del Papa. Y era una frase que no estaba en el discurso. Por eso digo que el Espíritu Santo intuye, inspira, ilumina, porque no estaba escrita en el discurso. Fue una frase que surgió en el momento de tener al Papa ahí. Y cuando estoy diciendo, yo casi me aprendí ese discurso de memoria, yo le digo, aquí, Santo Padre, hay 400 mujeres, Privada de Libertad, que están aquí con usted, pero representando a los más de 45.000 hombres y mujeres de todo Chile, desde Arica a Tierra del Fuego, y todos personas, hombres y mujeres pobres y vulnerables. Y ahí digo pobre, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Y así es. A mí me cuesta hablar más, estoy muy emocionado, te lo juro. Cuando usted, hermana, al principio de su vocación, dijo, por ahí dijo que conoció a la fundadora, a su inspiración. Me imagino que en ella se inspiró en su minuto y hasta el día de hoy debe ser una guía. Cuéntenos un poco más de esa historia, ¿cómo fue? Tengo entendido que es santa, Sí, que está sí. canonizada. Estuve ahí viendo por los años, creo que San Pío, no sé si, no me En el acuerdo qué, 1950 fue eso, canonizada. 1950 ya. Sí. Por algún papa, algún Pío, Pío, creo que es Pío Pío 12, XII. 12, Sí, 12 creo que debe es ser. Pío XII. Sí, ella fue una mujer francesa que entra a una congregación que se llamaba Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y que tenía esta atención a las niñitas huérfanas. Y ella entra, una chica, la menor también de una familia, la familia Pelletier, hija de un médico, que en la Revolución Francesa se van a vivir a la isla de Normandia, y ahí ella crece y después muere su padre y también muere su madre, y ella queda bajo la tuición de su hermana mayor, y como eh, la época era machista, digamos, entonces más bien bajo la tutela de su cuñado, y tiene que pedirle permiso a ellos para poder ingresar, porque entró a los 18 años a la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Y ahí ella se da cuenta de que estas niñitas pobres no tenían mayor proyección, porque ella entraba a esa congregación, a esa comunidad, y moría ahí, porque eran como semiclaustro, como las de clausura, que entran y mueren ahí. Ella entraba y morían ahí, pero con una misión adentro también. Y ella encuentra que esto es tan interesante y ella decide como internalizar eso, que se conozca en el mundo entero. Entonces ella se va a Angers, en Francia, a una casa que le envían, que había, donde había sido una cosa donde lavaban la lana de las ovejas y qué sé yo. Entonces, una conexión con el buen pastor, con el pastor. Entonces, ella llega ahí y ahí ella tiene rezando vísperas, rezando una oración, las vísperas es la oración de la tarde que rezamos los religiosos y religiosas. Entonces, rezando vísperas, ella tiene esta intuición de extender esta congregación por el mundo. Y le cuenta a sus hermanas. Y sus hermanas, ¿qué pasó con ella? La trataron de ambiciosa, que quería lucirse. Entonces, no entienden su proyecto. Y ella, intrépida, va y habla con el Papa Gregorio XVI. Y el Papa Gregorio XVI le dice, sí, creo que Gregorio XVI, sí. Le dice, sí, doy la autorización para que usted salga y funde otra congregación. Y ella funda Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. O sea, el mismo nombre ya no es refugio, sino que es del Buen Pastor. Y con la internalización de esta congregación. Y ella, en el 1835, crea esta comunidad del Buen Pastor, y ella murió en el 1868. Y en ese periodo, del 35 al 68, ella dejó 70 casas fundadas en los 5 continentes del mundo. Y dentro de esos continentes estamos nosotros. La primera casa de América es en Chile, en San Felipe, donde yo vivo hoy día. Así que es una mujer de una visión impresionante, santa por eso, porque fue muy también
humillada por sus propias hermanas, por los obispos de la época, algunos especialmente, que cuando ven que esta obra es tan brillante, quisieron como posesionársela, pero ella es capaz de salir al mundo. A mí siempre me ha impresionado eso de la vida de los santos, porque hacen cosas que son, del punto de vista humana, son totalmente inalcanzables, extraordinarias del punto de vista humano. Imagínate tú, Jaime, que nosotros hemos construido esta empresa, pero ella hizo una congregación que ha estado, no sé, en los 5 continentes, en los 5 continentes. ¿Cuántas casas habrá fundado ella? En vida ella fundó 70. 70, Jaime, en distintos países. Entonces, del punto de vista de la gestión, es algo totalmente imposible. No hay por dónde. Sin recursos. Sin recursos. Entonces, efectivamente, ahí no hay que hacer muchos clics para darse cuenta que este tipo de cosas efectivamente son de Dios, porque humanamente son imposibles. Ella por confiaba dónde. en la divina providencia. Entonces, las narraciones de las cartas, porque hay muchas cartas que dejó escritas donde le escribía a las hermanas de las distintas misiones. Entonces le decían, madre, no tenemos que comer. Tranquila, hija, ya llegará. Y llegaba todo lo que necesitaba para... Tuvo grandes amigos, el conde de Neville y la condesa de Andigné en Francia de la época, que dejaron sus bienes a ella, al buen pastor, y por eso pudimos crecer. Como después en Chile también, aquí la familia Fernández Concha, gran familia respetada, que nos dejó los bienes al buen pastor. Qué bien. Siempre Hermana, yo estoy knockout. Lo único que quiero ir a la oficina, no sé si a llorar un rato más o a reflexionar. Yo sabía que esto iba a ser potente, pero jamás esperé que contar estas historias que llegan al alma y transforman personas. Yo creo que de alguna otra manera igual me ha transformado esta entrevista. Solo agradecerle. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y viste, esto es de Dios porque nos cruzamos así en la cárcel, en un pasillo, como tú dijiste al comienzo, y bueno, y aquí estoy, me hice el tiempo, y ahora me voy a la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que hace y por darse este tiempo de compartir esta historia, que espero que mucha gente que nos está viendo les cambie día, les genere un impacto, podamos entender en profundidad realidades que muchas veces uno trata simplemente porque la cabeza funciona así, a simplificar. Sí. Así que... Y si quieren colaborar con la fundación, que eso, entren a la pase, página por favor, web pase el anuncio. www.mujerlevantate.cl, y hay un link que dice dona aquí, y usted puede donar lo que sea. Hay un correo que dice contacto Mujer Levántate, escribir también para lo que sea que puedan colaborar. Eso, ojalá que se hagan socios permanentes. Exactamente. Somos rentables. Claro. Sí. Así que Me encanta. le agradecemos y bueno, y si Dios quiere nos vemos en el próximo capítulo, Jaime. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.